Bien, en este video vamos a ver semejanza de triángulos, ¿sí? Vamos a ver qué significa y cuáles son los criterios para decir que dos triángulos son semejantes. ¿Está? Primero, cuando tengo dos triángulos y en esos triángulos conozco todos los lados, puedo decir que esos triángulos son semejantes si todos sus lados son proporcionales. ¿Qué significa que todos los lados son proporcionales? Que la división entre el menor de uno y el menor del otro, entre el del medio y el del medio del otro, y entre el mayor y el mayor, me va a dar en todos los casos el mismo resultado. En este caso, en este ejemplo, la división entre todos me da 1,5. Ese 1,5 se llama razón de proporción, ¿sí? Y lo que está diciendo es que el triángulo chico está aumentando, cada uno de los lados del triángulo chico está aumentando multiplicándose por 1,5, o que el triángulo grande está disminuyendo dividiéndose por 1,5. ¿Está? Dependiendo en qué sentido quiero ir, si del más chico al más grande o del más grande al más chico, voy a multiplicar o dividir por la razón de proporción. ¿Está? Vamos a ver cómo usamos la definición en algunos ejercicios, ¿sí? Siempre en los ejercicios voy a tener que contar con todos los lados de un triángulo y todos los lados del otro para poder aplicar la definición de semejanza, ¿sí? Entonces, cuando tengo todos los lados de un triángulo y del otro, lo que hago es comparar. En este ejemplo, 8 dividido 4, 6 dividido 3 y 4 dividido 2, en todos los casos me va a dar el mismo resultado, que va a ser 2. Entonces, puedo decir que esos triángulos son semejantes porque todos los lados son proporcionales. En cambio, en este otro ejemplo, cuando vaya a comparar todos los lados, hay uno que me va a dar distinto. Entonces, no son semejantes porque no todos los lados son proporcionales. ¿Está? De esa manera puedo establecer la semejanza entre dos triángulos conociendo todos los lados. Ahora, ¿qué pasa si me falta algún lado? Bueno, ahí es donde entran en juego los criterios, ¿sí? El primero de los criterios que vamos a ver acá es que dos triángulos son semejantes si dos de sus ángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir que son congruentes? Que miden lo mismo. Entonces, si tengo, por ejemplo, un triángulo donde un ángulo mide 70 y el otro 30, y otro triángulo donde un ángulo mide 70 y el otro 30, entonces esos triángulos son semejantes porque tienen dos ángulos congruentes. Por supuesto que vale la aclaración de que si tienen dos ángulos congruentes, el tercero también va a ser un ángulo congruente al del otro triángulo. ¿Está? Vamos con el criterio siguiente. Me dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados correspondientes proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de tener los tres lados proporcionales, en este caso voy a tener solamente dos lados proporcionales. ¿Por qué? Porque seguramente me va a faltar el otro dato. Entonces, lo que hago es arrancar a comparar los lados y voy a hacer el menor de ellos dividido el menor, en este caso me da 2,4, y el otro que tengo dividido el mayor, y también me va a dar 2,4. Si me pasa esto, que las dos proporciones me dan lo mismo, entonces se dice que tengo dos lados, dos pares de lados proporcionales. ¿Está? Y si a su vez el ángulo que tengo, que mide lo mismo al ángulo del otro triángulo, es el ángulo formado por esos dos lados, ¿sí? O sea, si este 40, que es el que tengo de un triángulo, mide lo mismo al 40 que tengo del otro triángulo y es el ángulo formado por los dos lados, se dice que esos triángulos son semejantes, ¿sí? Porque tienen dos lados proporcionales y el ángulo formado por ellos congruente. Otro de los criterios también menciona esto de tener dos pares de lados proporcionales, exactamente lo mismo, de hecho vamos a usar el mismo ejemplo, 4,8 dividido 2 es 2,4 y 7,2 dividido 3 también es 2,4, entonces ahí tendría dos pares de lados proporcionales, pero ahora el ángulo que tengo es el opuesto al mayor. Y una aclaración importante es el opuesto al mayor de los dos lados que tengo. O sea, no es el opuesto al mayor del triángulo, porque tranquilamente este lado que me falta, vamos a suponer de que si este lado mide 5, el ángulo opuesto al mayor sería este. Pero no, el criterio hace referencia al mayor de los dos lados proporcionales. ¿Está? O sea que, en este caso, el hecho de tener que el ángulo de 60 es congruente con el ángulo de 60 y esos ángulos son los opuestos al mayor de los dos lados que tengo, con eso me alcanza para decir que son semejantes, porque es
el ángulo opuesto al lado mayor, el congruente, ¿sí? Entonces, ese es otro de los criterios. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos pares de lados proporcionales, pero el ángulo que tengo no es el formado por ellos, ni tampoco el opuesto al mayor, sino que el ángulo que tengo es el opuesto al menor? ¿Está? Entonces, va a pasar lo mismo. Voy a tener dos pares de lados proporcionales, pero el ángulo que tengo es el opuesto al menor. O sea, en este caso, el opuesto al 2 va a ser el congruente con el opuesto al 4,8. Este es el único caso en el cual dos pares de lados proporcionales y un ángulo congruente no me sirve para decir que son semejantes. Entonces, si estoy ante este caso, no puedo decir ni que son semejantes, ni tampoco puedo asegurar de que no son semejantes. ¿Está? Entonces, este criterio no me define ni que esos triángulos sean semejantes, ni tampoco me define que no lo sean. ¿Está? Entonces, es el único caso en el cual dos pares de lados proporcionales y un ángulo congruente no asegura la semejanza. ¿Está? Bueno, espero que haya quedado claro esto de los criterios de semejanza.